La levotiroxina es uno de los medicamentos más utilizados para, por supuesto, patologías endocrinas, debido a que es el tratamiento estándar para cuando la glándula tiroidea produce muy poquita hormona. Pero aunque es un tratamiento tan utilizado y conocido, frecuentemente veo errores en la prescripción o en la toma de este medicamento. Entonces vamos a platicar de 5 errores frecuentes que llevan a que la levotiroxina no funcione bien, ya sea que tenga baja eficacia o muchos eventos adversos. El primero de estos definitivamente es que debido a las propiedades químicas de la levotiroxina, esta debe ser consumida en ayuno. No debemos haber consumido absolutamente ningún alimento porque si lo hacemos, de por sí la levotiroxina no tiene tan buena absorción. Con los alimentos queda secuestrada básicamente y entonces la dosis que estamos consumiendo es mucho más bajita de lo que debería ser. Entonces la manera correcta de tomarla definitivamente es lo primero en el día antes que cualquier alimento. Solo se puede consumir con agua. Y después de que la consumí, tengo que esperar 1 hora para mis primeros alimentos. Si ya comí, por alguna razón desayuné, no me acordé del medicamento, tengo que esperar por lo menos 2 horas después de ese alimento para tomarme el medicamento. Si es un poquito más, también está bien. Pero, una vez más, de cuando yo consumo la levotiroxina, esperar al menos 1 hora o más para consumir el siguiente alimento. Lo que puede pasar si de nuevo lo combinamos con alimentos es que se absorba poco y entonces es como si no estuviera tomando nada o de la dosis que tengo que tomar como si tomara una dosis mucho más bajita. El segundo es definitivamente la dosis. La dosis de levotiroxina usualmente la comenzamos a 50 microgramos por día y de ahí la tenemos que ir aumentando poco a poco. Más o menos un incremento de 25 a 50 microgramos al día cada 2 a 4 semanas. Y esto es debido a que la largo tiempo de vida medio y el efecto que tiene en sangre, que se acumula en sangre cuando lo estamos tomando, nos lleva a que tardemos hasta 6 semanas en tener una dosis estable, es decir, una dosis que no está sube y baje con cada una de las tomas que nosotros hacemos. Eso implica que si nosotros hacemos el cambio muy rápido, por supuesto, nos arriesgamos a tener una dosis muy alta o muy bajita porque no le dimos al medicamento y al cuerpo tiempo para acostumbrarse. Junto con este mismo error, por supuesto, también tenemos que en población que haya tenido eventos adversos o adultos mayores, necesitamos empezar más bajito. En vez de los 50 microgramos al día, usualmente empezamos más abajo, hasta 12.5 microgramos día y de ahí irle incrementando en vez de cada 2 a 4 semanas, cada 3 a 6 semanas. De nuevo, para darle tiempo a este cuerpo a que se acostumbre al medicamento y a las dosis que estamos manejando. Número 3, seguimos hablando del acomodo de las dosis y aquí hablar específicamente del embarazo. Y esto porque la población que está más en riesgo de tener una disminución en la función de la glándula tiroidea son las mujeres jóvenes, que estas, en un porcentaje específico, va a embarazarse. Y la levotiroxina es, por supuesto, el tratamiento para hipotiroidismo en el embarazo. Se puede administrar de manera perfectamente segura. El tema es que en ocasiones se tiene que ajustar la dosis, porque en el embarazo, por supuesto, se está desarrollando por completo el cuerpo del bebé, su sistema nervioso, su sistema endocrino, de manera que los requerimientos de hormonas tiroideas en la mamá pueden ser ligeramente mayores a los que tenía antes del embarazo. Y por supuesto, el tener un hipotiroidismo, es decir, el hecho de que yo no haya ajustado la dosis, si es que fuera necesario, hacia arriba durante el embarazo, puede llevar, por supuesto, a que tengamos datos de hipotiroidismo y a que haya retraso o afectaciones a la salud de esa paciente. ¿Y por qué pasa esto? La levotiroxina en sí no atraviesa la barrera hematoplacentaria, es decir, la levotiroxina que toma la mamá no va a llegar al embrión o al feto o al bebé. Lo que sí pasa es que la levotiroxina se distribuye en el cuerpo de la mamá, se transforma en justamente la hormona activa T3 y esta T3 es la que le llega al bebé solamente en la dosis que requiere. Si nosotros tuviéramos una dosis muy bajita de levotiroxina en sangre, usualmente el bebé no está desprotegido, pero eso hace que nuestro cuerpo tenga menos levotiroxina para poder trabajar. Entonces, una vez más, va a ser importante ajustar la dosis en algunos casos durante el embarazo para asegurarnos que tengamos suficiente para compartir bebé y mamá. Número 4. La levotiroxina va a interactuar con ciertos otros medicamentos que se usan de manera frecuente. Específicamente los más estudiados son los antidepresivos, particularmente los selectivos de recaptura de serotonina, muy utilizados por supuesto en la depresión. Algunos otros que tienen efecto dual, es decir, que también incrementan la concentración de noradrenalina. Entonces, esencialmente, si estamos tomando antidepresivos, tener mucho ojo con la levotiroxina que estamos tomando.
Algo similar pasa con los anticoagulantes. Hay algunos anticoagulantes, principalmente vía oral, que trabajan con vitamina K, que cuando tomamos levotiroxina van a verse alterados y entonces podemos creer que el paciente está bien anticoagulado y realmente no lo está debido a la levotiroxina que está tomando. Lo mismo pasa con la aspirina, que aunque no se usa de manera tan frecuente crónica, por supuesto hay pacientes que sí la toman crónica, particularmente los que han tenido algún infarto al miocardio, que requieren algún tipo de antiagregante y que en ocasiones se utiliza aspirina. La levotiroxina puede también causar problemas en el metabolismo de este medicamento. Y finalmente, pacientes con diabetes. La levotiroxina, mientras más alta la dosis, por supuesto puede cambiar los síntomas que tiene un paciente con diabetes. Esto no significa que la levotiroxina no deba tomarse. Una vez más, estas interacciones nos llevan a tener cuidado con la dosis de levotiroxina y de los otros fármacos, a pensar muy bien qué medicamentos estamos mandando, y esto hace que protejamos a ese paciente en cuanto a estas interacciones. Y número 5, frecuentemente el error que encontramos y que lleva a que el tratamiento no sea exitoso es que no explicamos los eventos adversos. Por supuesto, la levotiroxina, al ser una hormona tiroidea sintética, su principal evento adverso puede ser que nos dé un ligero hipertiroidismo, o en algunos casos ni tan ligero. Evidentemente, entonces, el paciente tiene diferentes manifestaciones. Puede presentar taquicardia, puede presentar algo similar a la ansiedad, que el cabello se adelgace y esté más quebradizo, las uñas también quebradizas, que pierda peso, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros tendríamos que hacer desde el principio el trabajo, al ser un medicamento que se va a tener que tomar prácticamente el resto de la vida de un paciente que tiene hipotiroidismo, tendríamos que explicar muy bien cuáles son estos eventos adversos para que ya ese paciente esté preparado y no que de repente aparezcan, los agarre por sorpresa y entonces sientan que algo muy malo esté pasando. También el hecho de que nosotros preparemos al paciente y lo entrenemos diciéndole estos son los eventos adversos, le da más control al paciente sobre lo que le está pasando y la manera de controlar esos eventos adversos, mejorando por supuesto el desenlace y mejorando el bienestar de ese paciente. Ahora, como mencionaba al principio, la levotiroxina es uno de los medicamentos más utilizados y es súper segura en términos generales. Simplemente con estos 5 errores que de pronto podemos cometer, que estos disminuyen la calidad de la atención. Al resolverlos, por supuesto, el paciente puede tener una mejor calidad de vida y por eso es importante que todos los conozcamos y que estemos entrenados al respecto de la prescripción de levotiroxina. Básicamente esa es la información del día de hoy. En este momento pueden ver a los miembros del canal, que por supuesto son una pieza clave para que podamos hacer este tipo de contenido y compartirlo de manera gratuita con todos los demás. Ellos donan $1 o $2 al mes para que podamos continuar con la generación de este contenido. Muchas gracias, por supuesto, a todos los miembros. Si quieres unirte también, en la descripción del video encontrarás un enlace para poder unirte a este equipo que nos mantiene andando todos los meses. Gracias por ver este video y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo. Comparte la información.